nada, y empezar saludando. Buenas tardes, estimados miembros de SALALM, directivos, colegas. Qué gusto ver algunas caras nuevas y muchas caras conocidas de eventos y años anteriores. Gracias a Sócrates Silva y al Consejo Directivo de SALALM por invitarme a participar en este espacio. Gracias también a Hortensia Calvo, con quien empecé un diálogo sobre el periodismo en Nicaragua, estimulado por la riqueza de la colección documental de la familia Chamorro Barrios, entregada recientemente a la Biblioteca Latinoamericana de Tulane. Miembros de esa familia han desempeñado un importante papel en la vida política de Nicaragua y también en la historia del periodismo desde la primera mitad del siglo XX. De hecho, el diario La Prensa ha logrado sobrevivir a los bloqueos, la censura, el cierre temporal, así como a la insurrección popular de 1979 y al terremoto de 1972. Su director, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue asesinado por la dictadura somocista en 1978 y hoy, 43 años después, 3 miembros de la familia se encuentran en prisión acusados de traición a la patria por expresar sus aspiraciones a postularse a la presidencia en las próximas elecciones. Un cuarto miembro de la familia, Carlos Fernando Chamorro, uno de los mejores periodistas del país, se exilió en Costa Rica después de haber sufrido asedio, persecución, el allanamiento y la confiscación de sus estudios con todos los equipos de grabación, cámaras, editoras e incluso la casa donde tenía el estudio fue confiscada y convertida en una oficina estatal pintada de rosado chicha, símbolo y color del poder de la vicepresidenta. El tema escogido para esta edición de SALALM es relevante para destacar la función del periodismo en la construcción de los archivos, la identidad y la memoria histórica, así como en la promoción de valores democráticos. También es relevante para visibilizar la represión y asedio contra los periodistas y comunicadores que impera en algunos países de América Latina, donde reina el autoritarismo y la dictadura, como es el caso de Nicaragua. Nicaragua vivió en el 2018 una explosión social sin precedentes. La chispa que encendió el fuego fue la brutal represión de las protestas pacíficas de estudiantes universitarios y pensionados por parte de policías y fuerzas de choque afines al gobierno. La violencia ejercida contra los manifestantes que expresaban su rechazo a las reformas de la ley del Seguro Social, así como el asalto a los periodistas que cubrían el evento, fueron transmitidos en vivo por la televisión y se hicieron virales en las redes sociales. La indignación provocada por estos hechos generó masivas movilizaciones que se multiplicaron en todas las ciudades del país y pusieron en evidencia el rechazo generalizado al régimen de Daniel Ortega y a la violencia con la que ha respondido a la protesta social desde su regreso a la presidencia en el año 2007. Sin embargo, el carácter represivo de la dictadura no era nuevo. Ya se había mostrado en las zonas rurales donde el ejército ejecuta una represión selectiva contra el movimiento campesino y la población que se opone a las actividades extractivistas incentivadas por el gobierno, autodenominado cristiano, socialista y solidario, que, sin embargo, promueve prácticas neoliberales en alianzas con el gran capital. Socialista y de izquierda solo en el discurso hacia el exterior. Hacia adentro, durante los últimos 14 años, la protesta social fue impedida o reprimida. Los espacios públicos fueron privatizados por las fuerzas afines al gobierno, únicas con libertad de manifestarse. Asimismo, las arbitrariedades y la corrupción se han multiplicado, minando de forma sistemática la institucionalidad y el Estado de Derecho. Nicaragua sufrió una regresión autoritaria que nos coloca frente a una nueva dictadura familiar,
muy parecida a la dictadura somocista que fue derrocada por la Revolución Sandinista en 1979. ¿Cuántas tiranías alcanzan en una vida?, se preguntó Gioconda Belli en uno de sus últimos poemas. La rebelión de abril del 2018 puso en escena a las nuevas generaciones como protagonistas y fuerza vital de un inédito movimiento autoconvocado y conectado en las redes sociales. Esta juventud, a la que el escritor Sergio Ramírez llamó los nietos de la revolución, se tomó las calles, ocupó los recintos universitarios, movilizó y paralizó al país entero durante 6 meses. La masividad de la rebelión tomó por sorpresa a la dictadura, que no dudó en aplastar la protesta ciudadana por medio de la desmedida violencia letal. Impuso un estado de sitio de facto, la movilización ciudadana fue prohibida y la protesta fue criminalizada y judicializada por medio de una ley contra el terrorismo. Al amparo de esa ley, fueron detenidos, encarcelados y enjuiciados más de 600 presos políticos, hombres y mujeres, entre ellos los principales dirigentes del movimiento estudiantil y del movimiento campesino, así como periodistas, feministas, miembros de la diversidad sexual, ciudadanos y trabajadores que se sumaron de forma espontánea a la protesta. Diferentes organismos de derechos humanos documentaron el uso excesivo de la fuerza con la que el Estado respondió a la protesta social, así como las diversas formas de violencia estatal, la impunidad y la responsabilidad de las fuerzas policiales y paramilitares en la represión. De acuerdo con los informes de estos organismos, la represión gubernamental dejó 328 muertos, muchos de ellos asesinados por disparos de francotiradores apostados en los edificios públicos o de paramilitares dotados de armas de guerra que dispararon a matar contra una población desarmada. La represión obligó a un número aproximado de 100.000 personas a emigrar o pedir refugio en terceros países. Estos informes documentan crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno nicaragüense, así como las diferentes fases que escaló la represión y las bárbaras torturas sufridas por hombres y mujeres, jóvenes y adultos. 3 años después, la resistencia ciudadana se mantiene y la represión se incrementa a medida que nos acercamos a las elecciones previstas para el mes de noviembre de este año. La dictadura Ortega Murillo se ha radicalizado y no está dispuesta a poner en peligro su poder en unas elecciones justas. Para ello, ha fortalecido su control sobre todos los poderes del Estado y de forma expedita aprobó leyes para encarcelar y amenazar y asediar a la oposición. En pocos meses, la Asamblea Nacional, controlada y dominada por el régimen, aprobó una decena de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua tipos penales que facilitan todo tipo de acusaciones sin prueba alguna. Entre ellas, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, orientada a estrangular a las organizaciones no gubernamentales. La Ley Especial de Ciberdelitos, llamada también Ley Mordaza al Periodismo y de Control de Empleados Públicos. La instauración de cadena perpetua por delitos de odio. La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que inhibe la postulación de candidatos a la presidencia que aplaudan sanciones internacionales a funcionarios nicaragüenses. La reforma del Código Procesal Penal para ampliar hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada. Este marco normativo dictatorial creó las condiciones para que en los últimos 2 meses se desatara una embestida contra todo sector que se atreviera a cuestionar el poder omnímodo o que pusiera en riesgo la nueva reelección del matrimonio Ortega Murillo. A partir de entonces, 26 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios. Entre ellas, 5 aspirantes a la presidencia que representan
a diferentes sectores sociales. Dirigentes, campesinos, estudiantiles y feministas de diferentes organizaciones sociales fueron secuestradas, así como relevantes cuadros históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre ellos Dora María Telles y Hugo Torres. Las detenciones fueron realizadas en operativos que en algunos casos se concretaron de noche y en fines de semana, sin exhibir órdenes judiciales y con ostensibles demostraciones de violencia que revelan la intención de amedrentar y silenciar voces críticas. Además, se ordenaron restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta. El 7 de noviembre próximo deben realizarse las elecciones en las que Ortega buscará acceder a su 5º periodo de gobierno, el 4º consecutivo y el 2º para su esposa. Lo hará por medio de un fraude y sin competencia, pues los principales aspirantes opositores han sido secuestrados y guardan prisión, sin que nadie, ni sus familiares, ni sus abogados, hayan podido verlos hasta el momento. El 13 de julio, hace apenas una semana, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, presentó un informe sobre la caótica situación en Nicaragua y la violación sistemática de las libertades de prensa y de expresión por parte del régimen del presidente Ortega. Manifestó su solidaridad para con los periodistas y medios independientes que informan pese al clima de zozobra generalizado. La CIP concluyó, cito, que el cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día y detalló los problemas principales para el ejercicio del periodismo en Nicaragua. Cito, se necesita con urgencia garantizar el ejercicio pleno de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, claves para restablecer un debate ciudadano abierto y plural, al cual el gobierno se empeña en abortar y sin el que es imposible hablar de vigencia de la democracia. Cierro cita. Nosotros, la ciudadanía, aspiramos a un cambio cívico y pacífico para salir de la dictadura. Demandamos un proceso electoral transparente, la liberación de las 130 personas secuestradas por razones políticas, el cese de la persecución y asedio a los periodistas y a los medios de información. Erradicada la dictadura, debemos abrir un proceso de transición a la democracia con verdad y justicia para los asesinados por el régimen, sus familias y sobrevivientes, esta vez sin impunidad. En esta lucha de futuro incierto, los periodistas, medios independientes de comunicación y comunicadores jóvenes que usan creativamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación representan una fuerza inconmensurable para denunciar los crímenes de la dictadura e iluminar los nuevos senderos por donde se hace camino al andar. Muchas gracias por escucharme.